Bienvenidos a una nueva sesión de modelado de sistemas. El día de hoy continuaremos con el concepto de modelado de sistemas mecánicos aplicando segunda ley de Newton. Cabe recordar que para la segunda ley de Newton se va a considerar F como la suma de todas las fuerzas que inciden sobre un cuerpo S, es decir, ese cuerpo va a estar designado por I partículas, en este caso denotado de esta forma. Adicionalmente, el impulso de ese cuerpo S va a ser equivalente a la suma de todos los elementos o partículas de ese cuerpo, que van a tener cada partícula una masa, y su velocidad en magnitud, de esta forma. Por lo tanto, la segunda ley de Newton nos va a decir que la derivada o variaciones que existen sobre el impulso de ese cuerpo S es equivalente a la suma de las fuerzas que inciden sobre él. En otras palabras, la segunda ley de Newton, o principio fundamental, establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. Y la forma más común de poder apreciar la segunda ley de Newton es por la descripción tradicional de que la fuerza o la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La segunda ley de Newton nos permite definir una unidad de fuerza y en el Sistema Internacional de Mediciones el Newton se describe como 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, un ejemplo de la segunda ley de Newton. Lo que vamos a hacer es determinar la masa de una caja sabiendo que para arrastrar dicha caja por una superficie horizontal se tiene un coeficiente de rozamiento o de fricción, en este caso μ, que va a ser igual a 0.2. Se quiere una fuerza de 500 newtons y se supone que la caja se desplaza mediante un movimiento rectilíneo uniforme. Los datos que contiene este ejemplo es la fuerza, que son 500 newtons, el coeficiente de rozamiento o de fricción, μ, que es igual a 0.2, y lo que es la constante de gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Una vez teniendo en mente estos datos, hay que tener las consideraciones previas para darle solución. Nosotros tenemos una caja que está representada en este diagrama. Esta caja se mueve en un movimiento rectilíneo, es decir, se desplaza sobre la horizontal. Y este movimiento vamos a suponer que es constante, es decir, la velocidad que vamos a tener no va a cambiar, solamente vamos a tener un movimiento constante, por lo tanto la aceleración que vamos a estar considerando debe ser cero. Adicionalmente a eso, podemos empezar a plantear la solución. Primero, aplicando el diagrama de fuerzas y las ecuaciones que se han estudiado a lo largo de un plano horizontal, tenemos que la suma de las fuerzas va a ser la fuerza que se le aplica al objeto, es decir, la que le estamos aplicando para moverlo, menos la fuerza de arrastre, en este caso la fuerza de fricción, ¿sí? Cada una de ellas con su propia magnitud. Y recordando que la fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento, por eso tendrá que estar forzosamente en sentido contrario a la fuerza que se le aplica, ¿sí? Entonces esta sería nuestra fuerza. Y aquí tendríamos nuestra fuerza que se opone a ese movimiento. Por lo tanto, la suma de estas fuerzas nos van a describir lo que es la segunda ley de Newton, teniendo que las fuerzas que estamos aplicando van a ser equivalentes a la masa por la aceleración. Pero ojo, nosotros tenemos una aceleración de cero. Por lo tanto, si nosotros estamos aplicando una fuerza de 500 newtons, nosotros tenemos que saber quién va a ser la fuerza que se opone a ese movimiento. Recordando que entonces, si aquí despejamos este término, la fuerza de fricción va a ser equivalente a 500 newtons. Ahora, partiendo de la expresión de que la fuerza de rozamiento, que ya tenemos una fuerza de fricción, podemos calcular una fuerza normal.
que ésta va a actuar sobre la caja, es decir, esta fuerza. ¿Sí? Nosotros sabemos que la fuerza de gravedad es la masa por la gravedad y tenemos una fuerza normal dada por lo que es la tercera ley de Newton. Por lo tanto, nosotros podemos reescribir la fuerza de fricción como lo que es el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Nosotros ya sabemos quién es en estos momentos la fuerza de fricción, que es equivalente a los 500 newtons. Sabemos el coeficiente de fricción, que es 0.2 newtons. Y la fuerza normal equivalente que vamos a obtener es despejar esta expresión, ¿sí? Entonces vamos a tener 500 newtons entre 0.2. En consecuencia vamos a tener una fuerza normal de 2500 newtons. Ahora, dado que el cuerpo se encuentra apoyado sobre un plano horizontal y no se mueve verticalmente, se va a cumplir que la fuerza natural, la fuerza normal va a ser igual al peso, que es lo mismo que la fuerza natural va a ser la masa por la gravedad. En consecuencia, vamos a tener que esos 2500 newtons que habíamos calculado de nuestra fuerza normal, ahora va a ser equivalente a tener la masa que multiplica a 9.8 metros. Esta m es de metros. Aquí estamos representando la masa. Entonces va a ser la constante de gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, de aquí ya podemos saber quién es el valor de la masa. Despejando la masa de este elemento, tendremos que la masa va a ser equivalente a tener 2500 newtons entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, vamos a tener una masa de 255.1 kilogramos. Y con esto podemos definir lo que es el problema, pero que era encontrar la masa. Ahora, ya que encontramos la masa, que es de 251 kilogramos, vamos a suponer que ahora tenemos un desplazamiento que no es constante, es decir, la velocidad ahora va a tener variaciones. Puede ser una velocidad que se puede empezar a acelerar o desacelerar. Entonces, este mismo ejemplo, vamos a determinar la dinámica de esta caja, cuando ya conocemos quién es la masa. Además, sabemos que se está desplazando sobre un plano horizontal y que tiene un coeficiente de fricción de 0.2, que es una fuerza de oposición a lo que es la fuerza que se le va a aplicar, y la fuerza aplicada es de 500 newtons. Ahora, también tenemos que suponer que el movimiento es rectilíneo, ¿sí? En este caso, sin considerar que va a ser uniforme. Ahora, los datos que conocemos. Sabemos que la fuerza que se le aplica a la caja son 500 newtons. Tenemos un coeficiente de fricción de 0.2. Tenemos la masa de la caja de 255.1 kilogramos. Tenemos una posición de la caja, es decir, si nosotros tenemos un marco de referencia, que es el plano X, nosotros sabemos que aquí, desde del origen del marco de referencia a donde se encuentra el centro de gravedad de la caja, tenemos la posición en X. Al mismo tiempo, como sabemos que no estamos aplicando un movimiento rectilíneo uniforme, solamente un movimiento rectilíneo, esto quiere decir que existen velocidades y aceleraciones, es decir, tenemos una derivada en X que va a determinar lo que es la velocidad y una segunda derivada en X que va a determinar lo que es la aceleración de la caja. Una vez teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a definir entonces que tenemos la velocidad como la derivada, la velocidad de la caja, y la aceleración como la derivada de la velocidad. Ahora, como configuraciones previas, la segunda ley de Newton nos establece que la masa por la aceleración
equivale a la suma de las fuerzas, ¿sí? Entonces de aquí, si nosotros tenemos un diagrama de cuerpo libre, tenemos una fuerza que estamos aplicando. Tenemos la masa de la caja. Esta caja ya está sobre un plano horizontal. Y tenemos una fuerza que se opone al movimiento, ¿sí? Que es la fuerza de fricción. Sabemos entonces que la masa por la aceleración, es decir, masa por aceleración, pero para nosotros la aceleración es la derivada de la velocidad, donde la velocidad es la derivada de la posición, por lo tanto tenemos la masa por la segunda derivada de la posición equivale a tener las fuerzas que se están aplicando sobre el cuerpo, es decir, nosotros tenemos una fuerza externa, F, menos una fuerza de fricción. Por lo tanto, nosotros para este cuerpo que está sobre un plano horizontal, podemos decir que la dinámica Px dos puntos, o su segunda derivada de Px, es igual o equivalente a la fuerza que se le aplica menos la fuerza de fricción entre la masa, ¿sí? Y esto nos puede dar una aproximación a lo que es el modelado dinámico de sistemas mecánicos. Ahora, vamos a dar una pausa porque tenemos que definir quién es la fuerza de fricción, Fr. Y qué otros elementos pueden existir que influyen sobre el desplazamiento de esta masa. ¿Y qué sucede si no tenemos un plano vertical? Más bien si no tenemos un plano horizontal, sino un plano vertical. ¿Y qué consideraciones tendríamos que hacer? Para ello, entonces las fuerzas que interactúan con el desplazamiento de un objeto de una masa m es decir, si nosotros tenemos un objeto de masa m, sabemos que hay una fuerza de gravedad, existen fuerzas debidas a efectos elásticos, es decir, yo puedo anclar esta masa a un pivote, donde este pivote, bueno, está asociado a una tierra mecánica o fija, estática, y ponerle un resorte, ¿sí? También existen fuerzas de amortiguamiento, es decir, tal vez no solamente está esta masa condicionada al movimiento de un resorte, sino también al de un amortiguador, ¿sí? Fuerzas de fricción, como se comentó hace un momento, y fuerzas externas, es decir, puede llegar a alguien y empezar a mover la caja con una fuerza que se le esté aplicando hacia arriba o una fuerza hacia abajo, ¿sí? Que estas serían nuestras fuerzas externas. Ahora, particularmente hablando, la fuerza de gravedad es el desplazamiento de una masa respecto a la vertical, ¿sí? Y esta fuerza se debe a los efectos gravitacionales y se representa como Fg. Esta Fg, que es la fuerza de gravedad, es equivalente a tener la masa por la gravedad, donde g es la constante de gravedad y equivale a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por otra parte, las fuerzas debidas a los efectos elásticos son desplazamientos de una masa interconectada con un resorte. ¿Cómo lo puedo poner aquí? Es decir, tengo una masa, m. A esta masa, si le aplico una fuerza y está interconectada con un resorte, entonces el desplazamiento no es el mismo que si tuviera una simple masa. Para esto, hay una ley asociada a los efectos elásticos que están representados en mecánica. En este caso se conocen como, o esta ley se conoce como la ley de Hooke. Y esta ley establece que el alargamiento de un muelle o de un resorte es directamente proporcional al
la magnitud de la fuerza que se le aplica, siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho resorte, ¿sí? Es decir, son para resortes que están fijos. Ahora, bueno, fijos me refiero que estructuralmente no van a tener deformaciones. Ahora hay que considerar que un resorte siempre tiene una distancia inicial. A esta distancia le vamos a llamar x0. Una vez que se le aplica una fuerza, ya sea para alargar el resorte o para comprimirlo, existe un desplazamiento del punto donde termina el resorte y a esto le vamos a llamar el desplazamiento x. Entonces la distancia que tenemos aquí sería x menos x0. De esta forma. Ahora, la ley de Hooke, de forma general, nos va a decir que la fuerza de resorte es equivalente a una constante de elasticidad que multiplica al desplazamiento del cuerpo menos su condición inicial, es decir, el resorte en reposo, su distancia que tiene. En este caso, Fr es la magnitud de la fuerza que se le aplica al resorte y está en newtons. K es una constante elástica del resorte que relaciona fuerza y alargamiento. Cuanto mayor es el valor, más trabajo costará estirar el resorte. Y depende del resorte, de tal forma que cada uno tendrá su propia constante de elasticidad. Y las unidades de medición que tiene esta constante de elasticidad son kilogramos entre segundo al cuadrado. X0, como ya lo había comentado, es la longitud del resorte en reposo, es decir, cuando la fuerza que se le aplica es igual con cero. Esta longitud está en metros. X es la longitud del resorte cuando se le aplica una fuerza y también la unidad de medición son metros. Por otra parte, también hay fuerzas de amortiguamiento y estas fuerzas son un desplazamiento de una masa bajo efectos de amortiguamiento, es decir, fuerzas que inciden directamente sobre la velocidad. Recordando que el amortiguamiento es la reducción gradual de la velocidad. En este caso, un amortiguamiento se da cuando aparece una fuerza directamente proporcional a la velocidad de un cuerpo, pero en sentido contrario de la misma. Tradicionalmente nosotros veremos un sistema que tiene una masa y un resorte, donde más bien un amortiguador y una masa, y el amortiguador tendrá este símbolo, ¿sí? Entonces, si nosotros le aplicamos una fuerza, sabemos que por Newton la masa por la aceleración es igual a la suma de todas las fuerzas. En este caso tendríamos la fuerza de gravedad y la fuerza que se opone a ese movimiento, que sería la fuerza del resorte del amortiguador en este caso. Pero esta fuerza de amortiguamiento va a estar expresada en términos de velocidades. Es decir, al ser una fuerza cuyo módulo depende de la velocidad, vamos a decir que esta fuerza es debido a la viscosidad, de tal forma que la fuerza de amortiguamiento va a ser equivalente a tener una constante o coeficiente de amortiguamiento por la velocidad. En este caso FA, vamos a determinarla como la fuerza de amortiguamiento, que va a estar en newtons. B, que es el coeficiente de amortiguamiento debido a la viscosidad del medio en donde esté propagándose, y va a estar en kilogramos por centímetro por segundo al cuadrado. Y V, en este caso, va a ser una velocidad lineal representada en metros sobre segundo. Otro tipo de fuerzas son las fuerzas de fricción. La fricción es un fenómeno geológico complejo y surge mediante el contacto de un cuerpo con otra superficie. Aquí estoy tratando de poner lo que es una masa, que esta masa se está desplazando sobre una superficie y dependiendo de la rugosidad de esta superficie, se puede incrementar o decrementar el coeficiente
de fricción. Hay diferentes tipos de fricciones y la fricción depende de una variedad de parámetros, entre los que destacan la velocidad relativa del desplazamiento, también la aceleración, la distancia del desplazamiento crítica, la carga de las temperaturas que están sobre el cuerpo, la fuerza normal, la humedad, la presión superficial, entre otros parámetros. Dentro de algunas fricciones que se han estudiado o fenómenos de fricción se encuentra la fricción de Coulomb, la fricción viscosa, la fricción estática, el efecto Streibach, la fricción de estática de escape y otros modelos complejos como lo es el efecto Dahl, el Maxwell-Slip, el modelo de Lugre, el Bristol Model, entre otros que existen dentro de la literatura. Y entre más complejo sea el modelo de fricción, las ecuaciones diferenciales asociadas a ellas o las ecuaciones de fuerzas son mucho más complejas. En este caso, y por lo que estamos trabajando modelado de sistemas mecánicos, vamos a ocupar solamente lo que son las fricciones con modelos más simples. Y pues en este caso, la fricción la vamos a estar determinando como, o la fuerza de fricción como F subíndice F, que va a estar condicionada a el desplazamiento, es decir, a la velocidad. Y los modelos que vamos a considerar es la fricción de Coulomb, que es la fuerza de magnitud constante que actúa en dirección opuesta al movimiento. En este caso, no vamos a considerar velocidades cero, es decir, cuando tenemos que la velocidad es cero, sabemos que no existe movimiento, ya que si la derivada de la posición es igual con cero, la posición es fija. Por lo tanto, la fuerza de fricción de Coulomb va a ser equiparable a tener, y sabiendo que las fuerzas de fricción son fuerzas que se oponen al movimiento, de ahí viene este signo, que va a ser menos el coeficiente de fricción por la función signo de la velocidad, donde la función signo, si nosotros tenemos aquí la velocidad, para velocidades positivas la función signo va a valer 1. Para velocidades negativas la función signo va a valer menos 1. Y en cero no está definido. ¿Por qué? Porque la función signo, desde el punto de vista de las matemáticas, el signo de una función es equivalente a tener, voy a poner una función x en este caso, es lo mismo que tener a x entre el módulo de x o valor absoluto de x. Entonces, si nosotros tenemos que x es igual con 0, tendríamos x que vale 0 entre x que vale 0, tendríamos una indeterminación, ¿sí? Entonces, por eso es de que no se consideran velocidades en 0. En este caso, solamente hay que recordar o remarcar más bien que Fc, que es el coeficiente de fricción de Coulomb, la unidad de medida asociada a este coeficiente son newtons metro. Por otra parte, tenemos la fricción viscosa, que es otro elemento de modelado tradicional. Y esta fricción o esta fuerza de fricción es proporcional a la velocidad en sentido contrario. Es decir, como es una velocidad en sentido contrario, vamos a tener un signo negativo por el coeficiente de fricción viscosa por la velocidad, donde en este caso la fricción viscosa, su coeficiente tendrá unidades de newtons metro por segundo. Por el momento sería todo. En la siguiente sesión estaremos continuando con lo que son ejemplos asociados al modelado de sistemas mecánicos, donde estaremos incorporando lo que son elementos de resortes, de amortiguadores, masas y en algunos casos fricciones.